Muy buenas noches. ¿Cómo están? Es una alegría para mí poder compartir por primera vez en este lugar. También doy gracias en primer lugar al Señor por permitirme este enorme privilegio de poder servirle a través del ministerio de la palabra. Gracias al pastor por la confianza de invitarme y poder tener esta oportunidad de conocerlos, que me conozcan también y juntos poder compartir algo de la palabra del Señor que es tan oportuno para estos tiempos complejos que vivimos, poder recibir una palabra fresca del trono de la gracia, como dice la Escritura. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo creo que la palabra va a traer socorro, va a traer consuelo, va a traer exhortación, va a traer edificación en esta noche. Amén. Ustedes saben que uno de los temores de un predicador, siempre, o por lo general, por lo menos a mí me sucede, es que cuando uno predica un mensaje, muchas veces pasa el tiempo y por ahí la gente se olvida, ¿no es cierto?, de lo que se predicó. Y pensando en esto, recordaba una historia de unos cazadores que fueron a un safari para un desafío. Tenían que cazar el animal más exótico que existiera en la selva africana. Para eso había entre unos 12 y unos 14 cazadores que, guiados por un conocedor ahí un lugareño de la selva, los iba a llevar. Y el que cazara este animal más exótico de la selva se iba a llevar un suculento premio en efectivo. Así que bueno, llega el día señalado, temprano en la mañana, los pasan a buscar, se van, se introducen en medio de la selva y comienza el desafío. Y no había nada, no aparecía nada, todos eran especies autóctonas conocidas, hasta que de pronto, de en medio de los arbustos surge una criatura diferente, ¿no? Por supuesto que todos levantaron sus armas, pegaron un tiro y mataron a este animal exótico, ¿no? El problema que se planteó es, bueno, pero ¿quién lo mató? ¿Quién se va a llevar el premio? Entonces el guía dice, no se preocupen, yo voy a ir a examinar al animal y en base a mis observaciones, a mi pesquisa, voy a determinar quién de ustedes lo mató. Bueno, muy bien. Fue el hombre a examinar el animal, el guía lo examinó, estuvo un buen tiempo analizando ahí algunas cuestiones. Y de pronto dice, ¿algunos de ustedes un pastor evangélico? Sí, dice uno de los cazadores, yo. Dice, bueno, quiero que sepa que usted es el que ha cazado al animal. Dijeron los otros, pero ¿cómo puede estar tan seguro? Es muy fácil, dice, porque la bala al animal le entró por un oído y le salió por el otro. Entonces, muchas veces ese es el temor del predicador, ¿no? Cuando compartimos la palabra, entra por un oído y sale por el otro, pero vamos a decir, esta noche no va a ser así, ¿ah? Muy bien. Quiero compartir con ustedes algunos principios que extraje del primer salmo, del Salmo 1, que seguramente muchos de ustedes lo saben de memoria. Es un salmo que ha sido de mucha edificación para mi vida y quiero transmitirles esta palabra sencilla. A mí me gusta, los que quizá me han escuchado en otra oportunidad, me gusta hablar de puntos. Por lo general me gusta hacer lo que llama la aliteración. ¿Qué es la aliteración? La aliteración es usar algunas palabras con la misma letra para poder, como un recurso didáctico, poder retenerlo y recordarlo de una mejor manera. Dice el Salmo 1, el que lo sabe lo puede recitar conmigo de memoria en voz baja, yo lo voy a recitar.
Si me olvido por las dudas, tengo abierto aquel Salmo 1, tiene 6 versículos y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Quiero extraer unos 10 principios aproximadamente de una manera sencilla y práctica para nuestras vidas. Lo primero que yo observo en este salmo es la primera palabra, que la he llamado privilegio. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos un privilegio para disfrutar, un privilegio para usufructuar, y que tenemos la posibilidad de ser bienaventurados. Así empieza el salmo, ¿verdad? Bienaventurados. Y esto sin duda es un privilegio. Usted sabe que la palabra bienaventurado es la persona que es dichosa, es una persona feliz, es una persona que ha logrado una estabilidad emocional, una estabilidad espiritual, podríamos decir una estabilidad integral en cuerpo, alma y espíritu. Esa es la persona bienaventurada. Y nosotros, como hijos de Dios, como personas que han nacido de nuevo, como personas que han tenido la experiencia del nuevo nacimiento, somos bienaventurados, o tenemos la posibilidad de ser bienaventurados. Y esta bienaventuranza comienza con la resolución o con la solución del mayor problema que nosotros teníamos como personas, como individuos. Usted sabe que su mayor problema no es económico, su mayor problema no es de salud, su mayor problema no es familiar, su mayor problema no es matrimonial, ni siquiera su mayor problema es lo que sea. Su mayor problema y que Jesucristo se encargó de solucionar era la eternidad de nuestra alma. Ese era nuestro mayor problema. Porque conozco mucha gente con fama, con equilibrio emocional, con todo diríamos en la vida resuelto. Sin embargo, no han resuelto su mayor problema, que es la eternidad de su alma. Y si no se arrepienten, lamentablemente, dice la palabra, que van a pasar a juicio y a condenación. Porque Jesucristo vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y esa es nuestra mayor bienaventuranza, por lo menos entiendo yo de los que estamos acá, que un día hemos entendido que necesitábamos reconciliarnos con Dios. Por eso, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado y cuya transgresión ha sido cubierta. Y hoy yo quiero que podamos tomar y tener y cobrar la envergadura de lo que significa haber encontrado en Cristo Jesús el perdón de nuestros pecados, la regeneración de nuestro espíritu, el nuevo nacimiento, y saber que hoy somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es un privilegio, ¿verdad? Ser hijos de Dios. Bienaventurados. Así empieza este salmo. Somos dichosos, somos felices. Porque en primer lugar, y lo más importante, el punto de partida ha sido nuestra reconciliación en Cristo Jesús. A lo suyo vino, Jesucristo dice, a lo suyo vino, el apóstol Juan, capítulo 1, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices, y esto es ya motivo más que suficiente
para dejar de lado cualquier otra circunstancia u otra vivencia que pueda estar atormentando u oscureciendo la realidad de nuestra existencia, sabiendo que tenemos vida eterna. Sabemos que tenemos vida nueva, dice, porque el que esté en Cristo, nueva criatura es. Y sabemos que tenemos una vida abundante. Porque el enemigo muchas veces viene a robar, a matar, a destruir. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bienaventurados. Qué privilegio poder ser hechos hijos de Dios. Ahora, hay algunas condiciones que también acá va a plantear el salmista, que empieza justamente con el segundo punto, que es el paso que tiene que tener el bienaventurado. Es decir, cómo me voy a comportar, cómo voy a caminar el derrotero de mi vida. Y ese paso tiene que evitar tres cosas. Dice el salmista, bienaventurado el varón, en primer lugar dice que no anduvo en consejo de malos. Primero, anote bien, consejo de malos, camino de pecadores. Y ahí habla de silla de escarnecedores. Usted sabe que la silla de escarnecedor, ¿quiénes son los escarnecedores? Los que se burlan, los que hacen burla de las cosas de Dios, los que se burlan y se mofan de aquello y lo que hemos nacido, por ejemplo, como yo, como mi caso y a lo mejor muchos de ustedes, que hemos nacido en hogares cristianos, como de niños quizá, aún de jovencitos, de adolescentes, se mofaban. Vos que vas a la iglesia, vos que sos pastor, vos que sos esto, se mofan, se burlan, hacen escarnio de la profesión a la que nosotros hemos decidido estar, de ser justamente hijos de Dios y querer ser un vaso de honra, un ministro competente de este nuevo pacto para predicar las buenas nuevas de salvación. Ahora, fíjese, no anduvo en consejo de malos, camino de pecadores. Miren, hay 3C ahí también, consejo, camino, y vamos a poner una causa. Los que hacen causa común con los burladores, con los escarnecedores, aún con los que se rebelan en contra de Dios. Esto me hizo acordar, y quiero extrapolarlo, a la carta de Judas. La carta de Judas, usted sabe que Judas está en un solo capítulo antes del Apocalipsis, habla de tres cosas también. Habla de camino, habla de causa y habla de consejo. Dice, ay de los que siguieron el camino de Caín y anduvieron por contradicción en el error de Balaam y cayeron en la contradicción de Coré. Miren, tres personajes nefastos que aparecen en la Escritura, que yo lo quiero extrapolar porque me parece muy interesante este vínculo. ¿Ven? El camino de Caín. Sabemos que Caín fue una persona que, de hecho, cometió el primer asesinato de la humanidad. Mató a su hermano simplemente porque Dios miró con agrado, dice, la ofrenda de Abel y no vio con agrado la ofrenda de Caín. Ustedes saben que hay un principio ahí que me gusta encontrar cuando, por lo general, ¿cómo nos cuesta muchas veces reconocer nuestros errores? Reconocer que estamos equivocados en algunas decisiones de la vida, en alguna perspectiva o enfoque, ya sea en el matrimonio, como padres, como pastores. Muchas veces nos equivocamos, todos nos equivocamos. Ahora, qué interesante que es lo que Dios le dice a Caín. Caín le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás así, te has puesto mal? Y no, porque has visto con agrado la ofrenda de mi hermano y como que, pero si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Qué le costaba a Caín imitar a su hermano y hacer lo que hizo su hermano? Hacer lo correcto, hacer el bien. No, pero él prefirió seguir su propio camino, que lo llevó a cometer el primer crimen de la historia de la humanidad. Muchas veces nos pasa eso a nosotros, hermanos queridos. Cuando estamos equivocados, y nosotros sabemos, aparte, como dice el escritor, nuestra conciencia también nos acusa. Sabemos cuando estamos equivocados. Y viene la palabra y la exhortación
que Dios le dio a Caín. Si bien hacemos, ¿no seremos enaltecidos? ¿Cuál es el problema de reconocer que hemos actuado mal? De pedir perdón, de humillarnos, reconocer el error que hayamos cometido, si es con un hermano, si es con nuestra esposa, si es con nuestros hijos, con los miembros de la iglesia, no sé. Humillarnos, pedimos perdón, como dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y somos enaltecidos porque el que se humilla será enaltecido y el que se exalta será humillado. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Pero ¿qué pasa? Y es parte de la bienaventuranza. El tema es que no podemos ser dichosos y felices en la vida porque no reconocemos nuestros propios errores. Y seguimos por nuestro propio camino. Y ahí también lo advierte el escritor a Proverbios, Salomón, que sabemos que fue uno de los hombres más sabios que habitó esta tierra. Y dice que hay caminos que al hombre le parecen camino de vida, pero su fin es camino de muerte. El camino de Caín. Ahora dice el consejo de malos. ¿Se acuerdan de Balaam? Balaam era un profeta de Dios. De hecho que la palabra dice que él tenía palabra profética. Sin embargo, dice que cayeron por error en el lucro de Balaam, porque lo que yo llamo el síndrome de Balaam, y que lamentablemente en estos tiempos complejos que vivimos, en esta sociedad posmoderna, veo mucho. Porque hoy, usted sabe, entramos a YouTube, entramos a las redes y tenemos un montón de lugares, predicadores, iglesias, profetas, que yo veo que muchos caen en lo que yo denomino el síndrome de Balaam. Porque empiezan a priorizar lo material, la ofrenda, el dinero. Porque a Balaam lo único que le interesaba era la plata. Él quería profetizar por plata. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ahora, ¿él no tenía consejo? ¿Él no recibía palabra de Dios? Sí, claro, cómo no. Si un profeta era un profeta de Dios. Mire, para corroborar esto, usted sabe que hay una correlación muy importante entre la carta de Judas y la segunda carta de Pedro. De hecho que se plantean plantean muchos temas similares. Dice, han dejado el camino recto, está hablando Pedro, dice, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Amó el premio de la maldad. Ahí la palabra maldad es iniquidad, todo lo vinculado a lo material, a todo lo que se contrapone con valores eternos. Amó, qué interesante la palabra, ¿eh? Amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. ¿Ven? Como maldad, iniquidad, hay la misma palabra. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y después sigue diciendo, estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Tremendo. Miren, esto es mucho más, diría yo, que algo que merece mucha solemnidad, porque estamos pisando un terreno muy sagrado, hermanos queridos. Balaam era un profeta de Dios. Él recibía profeta de Dios, pero priorizó el lucro, priorizó lo material antes de la palabra fiel, de la motivación correcta que todo siervo de Dios tiene que tener. No mi propia, ni siquiera nuestra propia justicia, como decía Pablo, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe. Humillado bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. El consejo de malos. ¿Se acuerdan de ese versículo? En aquel día, dice el Señor, en aquel día me dirán, pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sacamos fuera demonios, en tu nombre hemos sanado. ¿Qué les diré yo? Miren, se vuelve a repetir la palabra, nunca os conocí, apartaos de mí,
hacedores de maldad, que ahí la palabra es iniquidad. Ustedes se quisieron poner por encima de mi palabra, por lucro, por materialismo, por manipular al pueblo. Pero somos bienaventurados si evitamos el camino incorrecto, como Caín. Si evitamos el consejo de malos, no sigo el camino de Caín, voy a seguir el camino de Jesús, porque Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. No sigo el camino de Caín, voy a seguir el camino de vida. No sigo el consejo de malo, voy a seguir el consejo de Dios. ¿Se acuerdan Pablo? Dice Pablo, yo estoy con mi conciencia tranquila porque yo a ustedes les expuse todo el consejo de Dios. Qué diferencia, ¿no? No escucho consejo de malos, no escucho consejo de profetas, apóstoles o pseudo profetas, pseudos apóstoles que, como dice la palabra, en los postreros tiempos van a venir estos engañadores que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y no hago causa común con escarnecedores, con burladores. ¿Se acuerdan de Coré? Coré se rebeló en contra de la autoridad que Dios había establecido al pueblo. ¿Pero qué se cree Moisés? ¿Qué? ¿El único que tiene a Dios? Bueno, dice Moisés, vamos a ver, mañana a esta hora Dios se va a expedir y vamos a ver a quién Él va a respaldar. Y ustedes conocen la historia. Se abrió la tierra y los tragó. A Coré con todos sus hijos. No hago causa común con burladores. Quiero hacer causa común con adoradores. ¿Qué es lo que Dios está buscando en este tiempo? Adoradores verdaderos, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Privilegio, paso, placer. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Claro. ¿Usted quiere ser un aventurado? Bueno, no siga el camino de Caín, siga el camino de vida. No escuche consejo de malos, escuche el consejo de Dios. No haga causa común con burladores, haga causa común con adoradores, pero tenga placer y deleite en la palabra de Dios. El bienaventurado dice, en la ley de Jehová está su delicia. Qué lindo, ¿no? Ahora mi pregunta es, y esto para que cada uno se lo responda, ¿está valorando la palabra de Dios? ¿Escudriña la palabra de Dios? ¿Lee la palabra de Dios? ¿Qué es la fuente de vida para nuestro espíritu? ¿Usted sabe qué es la palabra la que necesitamos para alimentar nuestro espíritu? Jesús lo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi pregunta es, ¿hace de la palabra una disciplina diaria y constante de leerla, de escudriñarla, de meditarla? El Salmo 19 dice, deseables, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y termina diciendo, deseables, tu palabra es más deseable que el oro y que mucho oro afinado. En guardar tus mandamientos hay grande galardón. ¿Se está deleitando en la palabra? ¿Está encontrando deleite en la lectura de la palabra? Usted sabe que se hizo una estadística, una organización cristiana hizo una estadística y concluyó que el 80% de los cristianos nominales de la actualidad nunca leyeron la Biblia, toda la Biblia, aunque sea una vez en su vida. 80%. Quiere decir que 8 de cada 10 cristianos no han leído la Biblia en toda, entera. Yo no voy a preguntar acá si alguna vez usted leyó la Biblia, toda la Biblia. Y no se trata de leer por leer, se trata de leer, escudriñarla y meditarla. Pero si no lo hizo, yo le propongo, yo lo desafío
a que a partir de este día, o hoy, comience con una lectura sistemática de la Escritura. Y que en pocos meses pueda leer toda la palabra de Dios. Usted sabe que la Biblia tiene 1189 capítulos. Si una persona leyera de una manera corrida la Biblia, sin parar, en 3 días podría leer la Biblia. Obviamente que no estamos buscando eso. No es la idea. Yo voy a aprovechar para darle una sugerencia nomás, que a mí me ha servido mucho. No se ponga a leer la Biblia de una manera así desordenada, o hoy leo 40 capítulos y mañana no leo, o leo y me pongo al día. No. Haga algo sistemático, algo metódico, algo disciplinado. Mire, hay las 3D, por eso a mí me gusta, como le digo, aliterar, para que usted lo recuerde, las 3D. Primero, el deseo. Todo tiene que comenzar con un deseo ferviente. Quiero deleitarme. Pero ese deseo se transforma en disciplina. Y la disciplina se transforma en deleite. Pero todo comenzó con un deseo. Hoy me propongo leer la Biblia, pero me tengo que disciplinar. Todos los días, pase lo que pase, llueva, truene, caiga piedra, voy a leer la Biblia. Eso me va a llevar, esa disciplina me va a llevar a tener un deleite. Y después no voy a querer dejar de leerla. Así pasa, con todos los aspectos de la vida. En todas las áreas, cuando uno quiere generar un buen hábito, tiene que empezar con un deseo. Ese deseo se tiene que transformar en disciplina, y la disciplina después nos da deleite. Está comprobado. No estoy diciendo nada nuevo. Mire, yo encontré una forma que se la quiero compartir para que quizá pueda ponerla o le pueda ayudar a tomar este desafío de leer toda la Biblia lo antes posible. Yo no le voy a poner tiempos. Simplemente le voy a decir lo siguiente. Comience a leer la Biblia teniendo en cuenta los 4 comienzos que hay en la Biblia. Génesis 1, el comienzo del universo, vamos a decirlo así, el comienzo de la creación. Esdras 1, el comienzo de la reedificación del templo. Mateo 1, el comienzo del Evangelio, y Hechos 1, el comienzo de la iglesia. Entonces, usted va a leer ahí 4 capítulos, ¿verdad? Empezamos esta noche. Génesis 1, Esdras 1, Mateo 1 y Hechos 1. Y yo le agregaría, si puede, si no lo dejamos ahí, pero yo le agregaría un salmo y un proverbio, porque yo creo, esto es una cuestión mía personal, ¿no? No es teología, no es algo, no es un dogma. Creo que en el libro de los salmos y los proverbios tenemos un material muy rico para nuestra vida devocional. Si leyéramos 6 capítulos, esos 6 capítulos, con un salmo y un proverbio, estaríamos leyendo 6 capítulos por día, pero no de una manera tediosa. No es lo mismo leer de esta manera que leer, por ejemplo, empiezo con Génesis y leo 6 capítulos de Génesis, mañana otros 6 capítulos de Génesis. Lo puede hacer, no hay problema. Simplemente le estoy dando una manera más dinámica de leer la Biblia en base a los comienzos y en base a lo que, entiendo yo, nos proporciona un material rico para nuestro devocional en la meditación, como es el Salmo, los Salmos y como son los Proverbios. Y si alguno ahí tiene una calculadora, divida 1189 dividido 6, a ver cuánto da. Si no, lo voy a hacer yo acá en mi celular. 1189 dividido 6. En 198 días podríamos leer toda la Escritura. ¿Qué le parece? En medio, casi un poquito más de medio año. Quiere decir que ajustando un poquito hasta podríamos leer 2 veces la Biblia en un año. Se lo dejo como un desafío. Porque esa es la persona primero porque yo quiero que sea un bienaventurado. Y segundo porque quiero que conozca la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma del espíritu, los tuétanos en las coyunturas y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vivifícame por tu palabra. Tu palabra, como decía Jesús, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Placer en su ley. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecador, ni en silla de escarnecedores se asienta. En la ley de Jehová está su delicia. Ahora, el próximo paso, el placer, tiene que ver con lo que hemos hablado, que tiene que ver con la perseverancia. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Tiene que haber una perseverancia. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Josué? Porque de este libro de la ley vas a leer de día, de noche, vas a meditar en él, porque ahí están los secretos para una vida bienaventurada. Lo que tenés que conquistar, lo vas a conquistar. Lo que tenés que derribar, lo vas a derribar. Lo que tenés que combatir, lo vas a combatir. Es en la palabra donde está el secreto del bienaventurado, del dichoso y del feliz. Así es como Jesús venció la tentación en el desierto. ¿Se acuerdan? Escrito está. Escrito está. Escrito está. En la ley de Jehová está su delicia, placer, pero en su ley medita de día y de noche. Ay, hermano querido, ¿cómo me gustaría? Si algo me gustaría que le quede de esta palabra, es que se impregne de este desafío. Que se despierte y haya un deseo ferviente en su corazón de a partir de este día no pase un solo día de su vida sin leer la palabra de Dios. Eso lo va a disciplinar y eso va a comenzar a producir un deleite. Pero necesitamos perseverar en la ley. Medita de día y de noche. Medita. Entonces, tenemos placer, perseverancia, pero lo otro que me da la palabra es preparación. Usted sabe que la Biblia, mire, yo siempre he tenido el sentir, hace varios años, que yo tenía el sentir de comenzar un día a la semana vamos a decirlo así, una materia que titulé Panorama Bíblico. Porque me di cuenta que desconocemos la Escritura. Desconocemos la Escritura. Y todos los martes, hace 4 meses, en realidad desde el principio de año, en una reconfiguración, en una replanificación de nuestras actividades en nuestra congregación, empezamos a hacer los martes temáticos. Entonces, el primer martes de cada mes doy panorama bíblico, el segundo martes de cada mes están lo que nosotros denominamos los ministros de la palabra a través de la música. Ellos son los encargados de ese martes tener un tiempo de adoración. El tercer martes es para matrimonios y el cuarto martes vamos alternando para hombres o para mujeres. Miren, ha sido tan edificante poder empezar a repasar, porque también tengo que preparar para dar panorama bíblico. Y es tan interesante cómo uno descubre que la palabra de Dios nos prepara en todos los aspectos de la vida. Mire, en la palabra se habla de ciencia, la palabra habla de geografía, habla de historia, habla de medicina. De toda la ciencia que usted busque, en la palabra hay principios inquebrantables y eternos. Por eso hay que meditar. ¿Y qué es la meditación? No es una lectura pasajera, no es una lectura rápida. No. La meditación tiene que ver con cada palabra que estoy leyendo, con cada palabra que tiene que llegar a mi espíritu. Por eso yo le sugiero, no lea de una manera rápida. Agarre un lápiz, un marcador, subraye la palabra
palabras que van a llegar seguramente a su corazón en momentos puntuales. Porque necesitamos, hermanos queridos, volver a la palabra. Si hay una necesidad que yo veo en este tiempo para la iglesia, para el cuerpo de Cristo en el mundo, es que podamos volver a la palabra. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Las cuales te pueden hacer sabio. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro o perfecto, que es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos volver a la palabra, que nos produzca placer, en la cual seamos perseverantes y en las cuales podamos recibir la instrucción, esa preparación que ningún otro libro puede dar, puede ofrecer para nuestra vida en general. Proseguimos, dice, seguimos, volvemos al Salmo, encontramos privilegio, el paso que debemos seguir, que debemos caminar, placer, perseverancia, preparación. Dice también, aquí hay una promesa. El próximo punto que yo encuentro es promesa. Dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores, perdón, me estoy adelantando. En primer lugar, antes de esto, seguimos con el versículo 3. Me salté el versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Hay una posición. Esto me habla de posición. El bienaventurado, el dichoso, el feliz, el que cuida su paso, caminando por el camino de vida, escuchando el consejo de Dios, haciendo causa común con adoradores, que se deleite en la palabra, que persevere en la palabra, que se prepare en la palabra, entiende su posición, es como árbol plantado. ¿Y cuál es nuestra posición? Dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y estamos sentados en lugares celestiales, pero ya posición no la voy a conocer si no conozco la palabra. Ahora, esa posición me da acceso a la posesión. Cuando yo entiendo mi posición en Cristo, accedo a las posesiones de Cristo. ¿O acaso no somos, como dije al principio, herederos de Dios y coherederos con Cristo? Pero tengo que entender que estoy sentado en lugares celestiales, con Cristo. Y que he sido bendecido con esa bendición espiritual. Cuando yo conozco mi posición, puedo decodificar, cuando medito, cuando me preparo, puedo decodificar, materializar esa bendición espiritual y transformarla en una bendición material. Soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero sigue lo otro. No solamente entiendo mi posición, sino que tengo productividad. Dice, que da su fruto a su tiempo. No solamente tengo una posición en la cual me tengo que mantener firme. Estoy firme. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Conozco mi posición. Disfruto de mi posesión. Y empiezo a tener productividad. Da fruto a su tiempo. Miren, si hay algo, hermano querido, que produce realización en la vida, es saber que estoy dando fruto. Es saber que estoy siendo productivo para la obra de Dios. Qué lindo es ser útil en sus manos.
Qué lindo que es ser un vaso de barro, usado por el Señor para poder edificar el cuerpo de Cristo, para poder predicar el Evangelio a toda criatura, para aún cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. ¿Se acuerdan cuando Jesús se despide de sus discípulos? Mire, ahí encuentro los 4 todos de Dios, de Jesús. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, el todo de su poder. Todo su poder. Por tanto, id y hacer discípulo a todas las, el todo de su propósito, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que los enseñó, el todo de su palabra. Enseñándoles todas las cosas que guarden su... Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, el todo de su presencia. Cuando yo soy productivo, hermano, es porque entendí su poder, su propósito, su palabra y su presencia. No hay margen para el error. Cuando yo descubrí el poder de Dios, el propósito de Dios, la palabra de Dios y la presencia de Dios, no hay margen de error. Voy a ser productivo. ¿A quién no le gustaría ser productivo en esta noche? Como cantábamos esa canción, ¿no? Yo quiero ser, Señor, como barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, Señor, un vaso nuevo para servirte, para traerte fruto, para arrebatar las almas que están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Uy, ¿cómo se fue el tiempo, pastor? 5 minutitos más, ¿termino? Privilegio, paso, placer, preparación, perseverancia, posición, productividad, permanencia. Dice, su hoja no cae. Y su hoja no cae. 2 puntos más y termino. Son 12, pero no importa, en la próxima. ¿Se acuerdan? Permaneced en mí. Y yo en vosotros, porque el que permanece en mí lleva mucho fruto. ¿Ve que está todo encadenado? Todo tiene que ver con una sucesión de hechos que todo se desprendió del privilegio de ser bienaventurados y de ser hijos de Dios. Y por ser hijo de Dios me puedo deleitar en su palabra. Y por ser hijo de Dios puedo caminar en el camino de vida. Y por ser un hijo de Dios puedo recibir el consejo de Dios. Y por ser hijo de Dios puedo adorar su nombre. Y por ser hijo de Dios tengo placer en su palabra, perseverancia en su palabra, tengo preparación en su palabra, conozco mi posición, soy productivo, pero permanezco en él. Permanece de mí. El que permanece en mí, dice también, permanece de mí. Y todo lo que pidieres será concedido, porque cuando permanecemos en Jesús, cuando permanecemos en el Hijo, conocemos su voluntad. ¿Y cuál es uno de los secretos de la oración respondida? Ustedes oran y no reciben porque piden mal, para gastar en los deleites, dice Santiago. Pero oren conforme a la voluntad de Dios, porque si ustedes oran conforme a mi voluntad, yo los oigo, yo les respondo. Hay que permanecer. Y terminó. Y todo lo que hace prosperará. Premio, recompensa. Yo quiero ser un bienaventurado. Quiero ser un dichoso, quiero ser feliz. Primero, por disfrutar de ser un hijo de Dios. Segundo, por saber que puedo
caminar en un camino de santidad y de integridad, dejando, dice, los rudimentos de la carne, dejando los deseos de la carne y viviendo en el Espíritu, caminando un camino de vida, escuchando el consejo de Dios, haciendo causa común con los adoradores que adoran su nombre en espíritu y en verdad, deleitándome en su palabra, perseverando en la lectura y en el estudio de su palabra, preparándome, recibiendo esa preparación, la instrucción en su palabra para ser un ministro competente del nuevo pacto, entendiendo mi posición para disfrutar de mi posesión, siendo productivo, permaneciendo en Él y recibir el premio. Todo lo que hace. No dice ahí, porque no dice ahí, y algunas cosas de las que pueden llegar a ser, o de algunas áreas de su vida. No. Todo, absolutamente todo lo que hace, prosperará. La palabra prosperar ahí tiene que ver con bienestar integral. Tiene que ver que en todo, en cuanto pongo mi mano, voy a tener el respaldo de Dios. Por eso, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo para el Señor no es en vano. Hay recompensa para vuestra obra. La pregunta es, entiendo lo que es ser un hijo de Dios? ¿Disfruto de ser un dichoso, un feliz? ¿Estoy disfrutando de mi vida como hijo de Dios a pesar de las circunstancias difíciles que me rodean? A pesar de la injusticia, de la corrupción, de la violencia, del crecimiento de la maldad, ¿puedo resplandecer, como dice la palabra? Ustedes están en medio de esta sociedad maligna y perversa en la cual tienen que resplandecer como luminares. ¿Estamos resplandeciendo porque somos dichosos, porque somos bienaventurados, porque hemos entendido que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino una incorruptible? Limpiados los pecados con la sangre de Jesús, redimidos por el nombre de Jesús, adoptados hijos suyos. Y por ese privilegio, vivir un camino de santidad, de integridad, de vida, escuchando el consejo de Dios, adorando su nombre, deleitándome en su palabra, escudriñando su palabra. Como decía David, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Ahí se lo voy a traducir. A mí me gusta, me crié con la versión Valera. ¿Qué quiere que haga? Ahí tengo que traducir algunos textos, porque ya, que meollo y grosura. Mire, se lo voy a explicar en cordobés. Mire, sería así, y espero que a usted le guste también como a mí. Como de chinchulines y mollejas. Se sacia cuando hago una parrillada. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Qué lindo, ¿no? Qué lindo meditar en Él. Qué lindo meditar en su palabra. Respirar el aire de su presencia. Como dijo Job, el soplo del Omnipotente me dio la vida. Y meditamos en Él. Ay, hermanos, pasamos tanto tiempo en tantas estupideces. Mire, perdón por involucrarlo. Paso tanto tiempo en tantas estupideces. Pierdo tanto tiempo. Me distraigo tan fácilmente en vez de estar meditando en Él. Voy a terminar con una historia que quizá me han escuchado, lo que por ahí han escuchado algunas otras prédicas mías, pero es una historia que de alguna manera encierra lo que quiero transmitirles en esta noche como conclusión final en esta conversación que he tenido con ustedes en esta noche. ¿Cómo se pasó del tiempo? Miren, a mí no me gusta hablar muy largo.
Creo que ya van como, no sé, 45 minutos, 50 minutos que voy hablando. Quizás más. Pero yo no soy así, créame que no soy así. Y usted sabe que bienaventurado el pastor que predica corto, porque ellos serán invitados de nuevo. Así que, no sé. ¿Eh? Resulta que en una ciudad, una empresa iba a conmemorar un aniversario de varios años que tenía allí en la ciudad haciendo diferentes tipos de negocios. Y para el evento contrataron a uno de los mejores locutores que había ganado muchos premios en lo que tenía que ver con la declamación. Este hombre no solamente estaba dotado de una voz muy especial, muy particular, muy atractiva, sino que también sabía declamar cualquier cosa que le pidieran, una poesía, una canción. Y también invitaron al pastor, un viejito ya de sus 85 años, lo invitaron a participar ahí de la fiesta. Comienza la fiesta y el maestro de ceremonia dice, bueno, damos la bienvenida a todos los que han venido en esta noche a conmemorar con nosotros el aniversario de esta empresa. Y bueno, es una alegría para nosotros poder contar con la presencia del campeón en declamación. Y yo quiero que pase al frente para que él nos deleite con alguna declamación que seguramente en esta noche él ha preparado para nosotros. Pasa el hombre y le pregunta el maestro de ceremonia, ¿y qué va a declamar? Dice, pensé en declamar el Salmo 23. ¿Cómo no? Dice el maestro de ceremonia. Y comenzó el hombre, haciendo todas las pausas, haciendo toda la poesía de lo que era el Salmo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aumentando la voz, disminuyendo la voz, como solamente un profesional de su calibre podía hacerlo. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. La gente se puso de pie. Comenzó un estruendoso aplauso. Hasta que el maestro de ceremonia hace hacer silencio, todo el mundo se sienta y dice, pero en medio nuestro tenemos al pastor de la iglesia. Abuelo, usted tranquilamente también, me imagino, sabe el Salmo 23 de memoria. No querría pasar a recitarlo, solamente para ponerlo en ridículo, ¿no? Ridiculizarlo, porque ponerlo al lado de alguien que lo había hecho de una manera profesional. Y el pastor dijo, pero por supuesto, claro que sí, sería un privilegio para mí. Y pasó el abuelo y comenzó con una voz entrecortada a decir el Salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados me hará descansar. Quizás había frases que él las recitaba y recordaba experiencias de su vida y comenzaba a llorar, aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y termina el pastor, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Se hizo un ambiente, generó un ambiente tan solemne. Nadie aplaudió, nadie se levantó de su silla, algunos lloraban y el maestro de ceremonia no sabía cómo continuar la fiesta. El que se levanta es el locutor que había recitado el Salmo la primera vez. Agarró el micrófono, le arrebata el micrófono al maestro de ceremonia que no sabía qué decir y dice, me he dado cuenta de una cosa, que cuando yo recité el Salmo he cautivado a sus oídos, pero cuando el pastor recitó el Salmo, él llegó a sus corazones. La diferencia está en que yo conozco el Salmo, pero él conoce al pastor. Ahí está la diferencia. No es solamente conocer el Salmo. Me gustaría que en esta noche podamos conocerlo más a él, podamos enamorarnos más de él, sabiendo que por él
somos bienaventurados, dichosos y felices, porque Él perdonó nuestros pecados, nos dio vida nueva, vida eterna y vida abundante para aprovecharla. Nos dejó su palabra, nos dejó el todo de su poder, el todo de su propósito, el todo de su palabra, el todo de su presencia. Oh, que podamos disfrutar de su presencia cada día más en nuestra vida. ¿Está el teclado encendido? Me gustaría que se pongan de pie. ¿Me escuchan sin micrófono, verdad? Sí. No, pero lo voy a hacer sin micrófono. ¿Sabe qué? Dudaba en hacer esto, pero entendí algo. No tengo que hacer cosas porque quiero, sino por lo que entiendo que el Señor me hace hacer. Usted sabe, yo soy profesor de teoría y solfeo. Estudié teclado, estudié trompeta, estudié guitarra, pero no sé tocar. Solamente a lo largo de mi vida, por ahí tenía un piano en mi casa y todo lo que aprendí me lo olvidé. Hace poco, mi hija mayor, Juliana, que tiene 14 años, quiso estudiar teclado. Compramos uno y comencé a repasar algunas de las canciones que tocaba, muy sencillas. Y una de las que quiero compartirles es esta, que cuando yo comencé a cantarla, a repasarla, y usted va a ver que la toco de una manera muy sencilla y quizá me voy a equivocar en algún acorde. Cuando la tocaba en mi casa, entendí algo, recibí algo, sentí algo, que cada vez que lo hiciera, sanidad se iba a producir. Algo se iba a movilizar en el lugar. Y yo quiero hacerlo en esa convicción. Es un himno. Es un himno que quizás muchos no conocen, a lo mejor otros sí, pero que en donde yo creo está la esencia de nuestra fe. No quiero ignorarlo y lo quiero cantar en esta noche. ¿Se acuerdan? En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de yo la fe. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre seré. ¿Se acuerdan de una estrofa? Me el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor.
seré.